Continuamos aquí en Camino a los Pinos con mi compañero Lorenzo Lazo y con el doctor Javier García Diego. Estamos conversando de una zona particularmente importante de la historia, que es el estilo personal de gobernar y cómo fue evolucionando nuestro sistema político. Doctor, estábamos centrados en esta transición del cardenismo que también significó, intuyo, una buena decisión del propio presidente Cárdenas, que además se va a ir quizá repitiendo en otros momentos de la historia mexicana. Sí, bueno, yo creo que con Cárdenas hay que reflexionar sobre otro asunto antes de pasar a la sucesión. Decíamos hace unos minutos que en 1929 se crea el PNR como una solución a la indisciplina, a la falta de institucionalidad política, ¿no? Para eso fue muy importante una reforma paralela que fue disciplinar al ejército, la que encabeza Joaquín Amaro hacia 1927-28. De otra manera, no hubieras podido, si no disciplinas antes al ejército, no los hubieras podido convencer de que la solución, el ascenso político ya no iba a ser mediante tiros en cualquier revuelta o rebelión, sino mediante una institución política. Pero Cárdenas en 1938 modifica el PNR, lo cambia y crea el PRM, Partido de la Revolución Mexicana. La problemática ya no son los jefes políticos que hay que disciplinar, eso ya se ha logrado, se ha conquistado. La problemática en ese momento era cómo incorporas, cómo organizas a nivel nacional a los sectores populares. Y entonces el PRM se convierte, es un partido de clases, se le llama así en teoría política, tiene 4 sectores, obreros, campesinos, militares, todavía eran un sector. Sector militar, claro. El sector militar, hoy parece eso antidiluviano, pero era un elemento del aparato político mexicano importantísimo. Y el cuarto sector, que era el sector burocrático. Entonces, los militares eran definitivamente un peso importante que había que considerar en todos los procesos sucesorios. Llega 1940 y Lázaro Cárdenas no solamente opta por un gobernante moderado, sino que también por otro tipo de militar. Ávila Camacho era un militar diferente. Sí, obviamente, militar, secretario de guerra, había sido jefe de Estado Mayor antes de Lázaro Cárdenas, pero es más un militar de oficina, un administrador del ejército. Y luego ya se da el civilismo a partir de 1946, cuando llega Miguel Alemán, que no es hijo de militar revolucionario, pero él no había participado en la lucha armada. Es otro cambio importantísimo en la historia nacional. Es otra etapa. Tenemos la etapa de estos militares previos a Miguel Alemán que tienen esta experiencia. Abelardo Rodríguez, por ejemplo, que estaba muy a favor del juego y que llega un momento dado... Como buen fronterizo. Se permitían los casinos, y esto es importante, porque se permitían los casinos y vino una ley que los prohibió desde entonces. Sí. Y no se abrió esto hasta el año 2000. Otro de los temas interesantes fue precisamente que con el cambio de la entrada de los civiles, se cambia el nombre del PRN a PRI. Sí. Y desaparece el sector militar. Exactamente, desaparece el sector militar y yo creo que el PRI ya responde a otras condiciones históricas. Estamos hablando de más o menos 1946, ha concluido la Segunda Guerra Mundial. Es clarísimo que México es parte, digamos, de este lado de la división bipolar del mundo que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Desaparece ese lenguaje radical que tenía el PRM. En los documentos fundacionales del PRM se habla de lucha de clases y demás. No, entonces se hace un partido cada vez más distante de la revolución, más pegado a la estabilidad, al crecimiento económico, que es el PRI. Yo creo que también responde al contexto de su momento. En ese sentido, me parece que el sistema político mexicano, repito, iba evolucionando. Es por eso que se crea como contrapeso a esta, no me gusta la geometría política, pero esta derechización o esta moderación, se crea el Partido Popular. Y para que los militares tengan también su canal de expresión política, hacia 1953 se crea el PARM, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que era un reducto de militares veteranos de la Revolución. Lo encabezan Jacinto B. Treviño y Juan Barragán. Pero ya en el PRI no tienen cabida como sector, porque habían dejado de tener la importancia que habían. Como jugadores políticos, sí, porque muchos exgenerales presidieron el PRI. Todavía, sí, son un sector importante,
son veteranos de la revolución y veteranos de las luchas pacificadoras de los 20, pero esto pues la naturaleza es muy sabia y a través de la muerte de los actores políticos pues va modificando también el escenario ideológico, el escenario político. Y se resolvió bien justo este tema militar que además después sería un dolor de cabeza en otras regiones del mundo, ¿no? Como que hubo una cierta sabiduría de la clase política mexicana. Yo creo que es una sabiduría y una lección frente a otros países del continente. México, después del huertismo y después de los trágicos sucesos de las rebeliones de Agua Prieta, de la Huerta, la escobarista que no mencionamos, fue mucho menor en importancia, es una respuesta a la creación del PNR. Sí. En los mismos días que está creándose el PNR en Querétaro, se están rebelando los militares ahí con Gonzalo Escobar, como diciendo, aquí la conquista del poder se hace en los campos de batalla. Es muy importante entonces que México haya entrado a este proceso de un sistema de civiles, nos tomó varios decenios, pero nos vacunó frente a lo que ha pasado en América Latina. Hay otras razones también que nos ayudan a no tener un país militarista y tiene que ver con nuestras fronteras. México tiene una frontera con Guatemala y tiene frontera con Estados Unidos, básicamente. Por más que le inviertas el 100% del presupuesto federal a la frontera norte, en términos militares, por más que le inviertas todo el presupuesto al sector castrense, no te va a ser suficiente para resolver un problema con Estados Unidos. Y no necesitas grandes inversiones para resolverlo con Guatemala. Entonces, mejor tienes un ejército limitado, reducido. En cambio, México, hay países de América Latina que tienen frontera con países de fuerza similar. Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, para no mencionar Argentina, Chile, y entonces esto es lo que ha motivado que en esos países el ejército tenga otro nivel. Pero una cosa interesante, entonces a corte, Javier, es el hecho de que en el momento que entran los civiles a gobernar, eso no quiere decir que no hubiera civiles antes. Sí. Desde que está Plutarco Elías Calles, claro, tenemos a Gómez Morín dirigiendo Banco de México, que es la gran creación de la institución económica de ese periodo. Pero es el voto a la mujer que ofrece Miguel Alemán en 47 para elecciones locales. O sea, entra Alemán en 46, en 47 ya está la iniciativa, y en ese momento los civiles abren el camino para que también la equidad de género en los procesos electorales. Bueno, yo creo que es un punto fundamental. Si me permites, regresaríamos después de un corte a este punto, claro, para que estemos con ustedes en Camino a los Pinos, con nuestro correo de voz, nuestro Twitter y Facebook, y sobre todo con el interés de seguir adelante platicando con Javier García Diego.